Buenas tardes. Gracias por volver a conectarse aquí a este programa que todos los jueves transmitimos por la señal de UCI y que lleva como título La Biblia Responde. Soy el pastor Miguel Bardales y me siento honrado que ustedes me regalen este tiempo para que juntos busquemos las respuestas que Dios tiene a las diversas situaciones humanas, sobre todo ahora que la vida está marcada por la incertidumbre, ¿no es verdad? Incertidumbre por una variedad de razones. Y creo que eso amerita que a comienzos de este programa pues tenga que insistir en que necesitamos tener cuidado con la pandemia. De uno y de otro lado se anuncia que la tercera ola está en camino. El solo anuncio es motivo más que suficiente para que no bajemos la guardia. En nuestro caso, hoy estamos transmitiendo desde el estudio de la Iglesia Bíblica de La Molina, nuestra casa. Y les cuento que nos estamos preparando para el inicio de nuestros servicios públicos. Si Dios lo permite, a partir del primer domingo de septiembre, volveremos a los cultos presenciales. Pero no será como antes. Habrá que tomar todas las medidas habidas y por haber. Y obviamente el aforo será disminuido bastante menor de lo que solía ser. ¿Y por qué? Si hay gente que ya está vacunada, si los índices de contagio han menguado. ¿Por qué? Porque todavía necesitamos mantener todas las medidas para evitar cualquier peligro. Así que al comenzar este programa, quiero pedirte que te cuides, que tomes todas las medidas necesarias, pero que tu vida no se detenga. Hay que continuar luchando, trabajando, esforzándonos por salir adelante y lo más importante, en medio de toda esta incertidumbre, también hay que tomar tiempo para buscar respuesta a las inquietudes de la vida. Si tú tienes preguntas, si estás buscando respuestas, la Biblia Responde es el espacio para que participes. Y te invito a unirte a nuestro grupo. Es muy fácil. Tienes que enviarnos un mensaje por WhatsApp. Lo puedes hacer a través de un pequeño video y lo envías al número que aparece en la pantalla. Y si eres tímido y te da un poco de vergüenza salir en la cámara, entonces puedes enviarnos un mensaje de texto. La cosa es que si tú haces tu parte, nosotros prometemos hacer la nuestra buscando, investigando y compartiendo con toda nuestra audiencia la respuesta. Dicho esto, repito, gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de la Biblia Responde. Bienvenidos a este programa. Vamos ahora a la primera pregunta de la tarde. Escuchemos con atención, por favor. Hola, Pastor Miguel, por favor, si pudiera responderme esta pregunta. Éxodo enseña que no se debe hacer ningún tipo de imagen de lo que hay en el cielo, pero tiempo después se pide que se hagan esculturas de los querubines para el tabernáculo. ¿Se pueden hacer imágenes para usar en lugares sagrados, sí o no? Por favor, si pudiera responderla. Helwin, muchas gracias por tu pregunta. Mira, yo creo que necesitamos buscar una respuesta analizando todos los lados. Así que es verdad. En la Biblia está claramente expresado que no es correcto hacer imágenes, convertirlas en ídolos y tratar de representar a Dios a través de esas imágenes. Perfecto. Pero también es cierto que en el caso específico de la construcción del tabernáculo y más adelante del templo en Jerusalén, el propio Señor pidió que se hiciera la talla, o sea, una imagen tallada de los querubines y de tal manera que adornasen el templo. Así que tu pregunta es correcta. ¿Se puede o no se puede hacer imágenes? Pues yo creo, comenzando a responderte, yo creo que hay una serie de tendencias que pueden chocar entre sí. Es decir, hay cristianos que no tienen
ningún problema en poner una imagen de talla sabiendo que es una expresión de arte o que es un elemento decorativo. También hay cristianos que confunden ese elemento decorativo con lo que representa y entonces terminan, sin querer queriendo, adorando a la imagen. Y hay un tercer grupo de cristianos que no quieren saber nada de nada y que están completamente cerrados a la posibilidad de tener alguna imagen. Y creo que tengo ejemplos para darte. Por ejemplo, hace un tiempo atrás estábamos en plan de remodelar el templo de la iglesia y había llegado el momento de cambiar el púlpito. El púlpito, ese mueble de madera desde donde los pastores predicamos. Bueno, antes eran de madera, ahora son de madera, de acrílico, de aluminio, etcétera, ¿no? Nosotros teníamos un hermoso púlpito de cedro, precioso, grande, y que tenía una cruz tallada en el frente. Bueno, llegó el momento de cambiarlo y hice varias llamadas. Finalmente un pastor dijo, yo lo quiero. Así que vino con un camión y se llevó el púlpito. Chao púlpito. Una semana después, en una reunión de pastores, me lo encontré. Lo tomé del hombro y le dije, ¿estás usando mi púlpito? Y me dijo, sí, pastor, muchas gracias, pero le hemos quitado la cruz, porque en el templo del Señor no puede haber ninguna imagen. Le hemos quitado la cruz. Obviamente, para ese pastor y para los hermanos de esa iglesia, la idea de tener hasta una cruz era pecado. Estaba fuera de lugar, ¿no? O sea, eran extremistas. Segunda historia. Hace algunos años atrás, en un plan turístico, entré a un hermoso templo católico y estuve caminando hasta que me detuve en un altar. Allí había un Cristo crucificado, bellamente tallado. La verdad es que la talla era preciosa. Y yo estaba contemplando la imagen hasta que llamó mi atención una muchacha que estaba allí delante del altar puesta de rodillas, llorando vivamente. Lo primero que pensé es que tendría algún problema, tendría alguna crisis y que se estaba desahogando. Pero como el llanto era tan fuerte, me acerqué, no resistí. Me acerqué y le pregunté, ¿pasa algo? ¿Te puedo ayudar? Miren, nunca se va a borrar de mi imagen, de mi recuerdo, la imagen, porque ella levantó el rostro, me miró a la imagen y me dijo, ¿no te da pena cuánto sufre? ¿No te da pena cuánto sufre? ¿Qué había pasado? Ella había establecido una identidad entre la escultura y la persona. O sea, para ella, la imagen que estaba allí no era una escultura, era el mismísimo Jesús. Y como era una imagen dolorosa, quebrada, triste, entonces ella se condolía de Jesucristo. Y sorprendida por mi pregunta me dice, ¿no te da pena cuánto sufre? Puedes decir que sí, puedes decir que no, pero ella estaba venerando, estaba adorando a la imagen. ¿Eso está bien o está mal? Obviamente está mal, ¿no? Pero he estado, tercera historia, he estado en varios templos evangélicos, no en el Perú, en otras partes, históricos, antiguos, donde puedes encontrar bellos cuadros de escenas bíblicas, de momentos significativos, y nadie está adorándolos, nadie está poniéndoles una velita misionera, pero están allí como parte del mensaje, están predicando.
están recordándonos la historia, están inspirándonos, motivándonos y obviamente están siendo también hermosos elementos decorativos. Así que lo que quiero hacer con tu pregunta es abrir nuestra mente y salir de posiciones cerradas para ponernos en un punto equilibrado. Yo creo que no se puede tomar ninguna imagen, hacerla igual a Dios e inclinarse ante ella adorándola, porque en ese caso estamos frente a la idolatría. Y la idolatría es un pecado hartamente condenado por Dios. Fue el pecado de Israel, que terminó inclinándose ante imágenes y que recibió por ello como castigo la diáspora, 70 años de diáspora. Pero creo al mismo tiempo que no podemos ser tan cerrados, fanáticamente cerrados, y negarnos a cualquier expresión de arte que nos comunique un mensaje. Y por lo tanto, la cruz como símbolo, una imagen, un cuadro como recordatorio, claro que pueden ser parte de la decoración y del mobiliario de un templo. El problema no está en la imagen, el problema no está en el elemento, el problema está en la actitud que nosotros tenemos. Salgo del tema y te cuento una tercera anécdota. Hace un tiempo atrás, en las iglesias evangélicas, se puso de moda la música folclórica. Hoy no, hoy ha quedado otra vez en el olvido, lamentablemente en el olvido. Pero en aquellos días surgían grupos folclóricos aquí y allá, uno más talentoso que el otro. En las iglesias donde nosotros crecimos, surgieron varios grupos folclóricos, básicamente conformados por jóvenes que tocaban la zampoña, la quena, el tambor, qué sé yo. Y se levantaron las voces de antiguos hermanos protestando contra esa música. Cuando se les preguntó por qué, respondieron, porque nos hace recordar nuestra vida mundana. El problema no era la música, el problema era la cabeza. Y con las imágenes sucede lo mismo. El problema no son las imágenes, el problema es la cabeza, la forma como las miras, la actitud que tienes frente a ellas. Creo que hay que cuidarnos de no caer en la idolatría, pero también hay que cuidarnos de no caer en el fundamentalismo ciego, obcecado, que ve mal donde hay arte, donde hay belleza, donde hay expresión de fe. Por lo tanto, la Biblia no se contradice. No es que dice una cosa y luego dice otra cosa diametralmente opuesta. No, la Biblia se complementa. Porque cuando en Éxodo 20 dice que no te hagas ninguna imagen, lo que está diciéndote es que cuídate de caer en la idolatría. Cuídate de confundir a Dios con un ídolo que tiene ojos, pero no ve, manos, pero no toca, pies, pero no camina, parece ser, pero no es. Pero cuando en Deuteronomio se pide que se fabriquen estatuas de talla para los querubines, está diciéndonos que la belleza, el arte, el buen gusto, siempre es parte de la adoración a Dios. Tal vez sería oportuno echar una mirada al templo, ahora que los templos se van a abrir, se están abriendo, y ver cómo lo ponemos bonito, cómo hacemos que el templo también anuncie las grandezas de Dios. Más que una pared blanca y limpia, tal vez hay que colocar un texto bíblico o algún cuadro de una escena bíblica que inspire, que nos inspire a todos a adorar y rendir nuestras vidas a nuestro Dios vivo y verdadero.
Da mucho para hablar la pregunta, pero creo que con esto basta. Así que, Helwe, muchas gracias por tu pregunta. Espero haberla respondido. Y ahora vamos a unos mensajes comerciales y regresamos para la segunda parte de La Biblia Responde. Buenas tardes, Pastor Miguel. Quisiera saber si Job era un hombre justo, ¿por qué Dios permitió que el diablo le hiciera tanto daño? Gracias. Gracias por tu pregunta, Bedrick. Un gusto saludarte desde aquí. Y tu pregunta es interesante porque nos plantea una realidad descrita en el Nuevo Testamento, pero muchas veces se convierte en experiencia de muchas personas, sobre todo ahora en la pandemia. Parte de una calificación. Job, un hombre justo, un hombre temeroso y por lo tanto un hombre que merecía cosas buenas. Sin embargo, segunda escena, Satanás en la presencia de Dios pidiendo que se castigue a Job para demostrar que toda esa bondad y virtud solo era conveniencia. Tercera escena, Dios permite el castigo, Satanás sale y comienza la época más crítica en la vida de este hombre. Una época que llevó bastante tiempo y que lo llevó a situaciones extremas. La pregunta es lógica. ¿Por qué permitió una cosa así? No hay relación entre virtud y bendición. Ok, ahí es nuestro punto de partida. ¿Hay una conexión entre virtud y bendición? La lógica terrenal dice que sí, que aquel que es bueno le tiene que ir bien. La realidad de la vida dice que no, que muchas veces quien es virtuoso recibe sufrimiento y dolor. Y entonces está en la punta de la lengua la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite una cosa así? Tenemos que hacer un suspiro en el camino, ubicarnos y entender que lo que nosotros llamamos virtud no es virtud. Y lo que nosotros llamamos bendición no necesariamente es bendición. ¿Qué cosa estoy diciendo? Pues estoy diciendo que muchas de las lecciones más importantes en la vida, que muchas de las verdades más profundas a las que podemos acceder ocurren en contextos de pruebas y dificultades. Echa una mirada a tu propia vida y reconoce que fue en el momento de la mayor prueba que comprendiste tremenda verdad. David dice, Señor, no me hagas tener mucho, no sea que me olvide de ti. Señor, no me hagas tener poco, no sea que reniegue de ti. Señor, dame lo necesario. Pero la vida no es una experiencia donde todas las cosas se dan de manera justa y equilibrada. No, la vida es un conjunto de excesos y de escaseces. Y es en medio de esa realidad cambiante, de esta aventura que es la vida, que los seres humanos tenemos las oportunidades de aprender una serie de verdades que en la tranquilidad de la vida no las descubriríamos. Se cuenta que hace unos años atrás, un ingeniero agrícola quiso corregirle la plana a Dios y pensó que las tormentas y las lluvias y las nieves y todas las pruebas del clima que provocaban que los sembríos sufran y muchas veces mueran,
eran innecesarios. Así que propició un ambiente saludable, cuasi perfecto, para que las mazorcas de maíz crecieran sin ningún peligro. Su teoría casi pareció cumplirse, porque las plantas de maíz crecieron más que las otras, y las mazorcas parecían gruesas y prometían abundante fruto. El problema vino a la hora de la cosecha, porque cuando empezó a abrir las mazorcas, descubrió que los granos eran pequeños, ínfimos, no servían para alimentar. La vida de la planta había sido tan buena, tan placentera, que no se había preocupado, por así decirlo, en dejar un legado para la siguiente generación. Descubrió ese ingeniero agrícola que las pruebas, las plagas, las tormentas, las tempestades también son necesarias para el crecimiento de las plantas, porque permiten que la energía, que la vida se acumule en la semilla, en el grano, para asegurar la supervivencia en la próxima generación. ¿Qué cosa estoy diciendo? Que nosotros le tenemos terror a las pruebas y quisiéramos que nunca sucedan en nuestras vidas, pero las pruebas son necesarias. Pero las pruebas son parte de nuestro devenir. Y esa es la gran lección de Job. Tómale una foto, tiene todo, no le falta nada, pero necesita comprender que su vida está en las manos de Dios. Mira una película. La vida de Job pasa por una serie de tormentas, por una serie de pruebas, una más grande que otra. Pero tienes que llegar al epílogo y darte cuenta que Job termina reconociendo que Dios es justo, que nunca se equivoca, que tiene derecho sobre todo y que de ninguna manera va a permitir que la amargura se apodere de su alma. Al final de la historia, Job es recompensado. Recibe 7 veces más lo que había perdido. Pero lo más importante, lo que no se dice porque está entre líneas, el Job, al final del libro, es un hombre más maduro, más virtuoso, más íntegro. No se puede crecer en integridad y en virtud sin escaparse de las pruebas. Las pruebas son parte importante en la vida. Ahora, Pedri, déjame saltar de este relato bíblico que has planteado, déjame saltar de la Biblia a la realidad. Porque la realidad indica que todos estamos viviendo una experiencia que acaso la hemos visto en una película de terror. Hoy se ha vuelto realidad. La vida es frágil, la vida es efímera. Hoy puedes estar sano y mañana te enfermas. Y frente a esta realidad, en este año y meses de pandemia, he descubierto con agrado que jóvenes como tú, personas como tú y como los que nos escuchan, han encontrado valores, tesoros, joyas por las que le dan gracias a Dios. Mientras que otros se han desesperanzado tanto que lo único que han hecho es entrar en un frenesí de estrés y de enfermedad mental. A aquellos habría que decirles que tienen que dejar de vivir en este mundo ideal donde todo es lindo, donde todo sucede bien. No. Esta es la vida verdadera. Y en esta vida verdadera necesitamos encontrar el camino de los valores. Porque son los valores los que le dan a la vida la raíz suficiente para continuar. Te animo
a cambiar tu preocupación en paciencia, a cambiar tu incertidumbre en fe. La única manera de vivir sobre la fe, la esperanza y el amor es desde la palabra de Dios. Sirva esta pregunta para animarte a que la lectura de la Biblia sea un hábito para comenzar y para terminar el día, de tal manera que tu salud mental se mantenga equilibrada y puedas salir triunfante en medio de toda la incertidumbre que estamos viviendo. Interesante la pregunta, más interesante el desafío a buscar a Dios en la vida diaria. ¿Listo? Vamos a la siguiente pregunta. Escuchemos a dónde nos lleva el siguiente tema. Hola, Pastor Miguel. Tengo una consulta. En Génesis 19:8 se menciona un incidente extraño. Lot ofreciendo a sus hijas a cambio de 2 visitantes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Fue bueno o fue malo? Gracias. Betsabé, nos estás planteando otra aparente contradicción bíblica. ¿Por qué? Porque tú estás señalando que en el libro de Génesis se cuenta una historia tenebrosa. Se dice que llegaron 2 hombres a la ciudad de Sodoma para visitar a quien se llamaba el justo Lot, ¿no? Y que la gente de la ciudad, Sodoma, Gomorra, gente corrupta, de costumbres sucias, tocan la puerta de la casa de Lot y le dicen, entréganos a esos hombres. Génesis 19 señala que Lot se resiste, que no quiere hacerlo, pero que el apetito libertino de la muchedumbre es tan grande que no lo aceptan. Así que Lot toma la medida extrema de ofrecer a sus hijas para que la multitud haga lo que quiera con las hijas y entonces se calme. Pregunta si eso es bueno o es malo. Yo creo que todo es malo, pero creo que hay que explicarlo. En primer lugar, Sodoma y Gomorra. Nosotros conocemos el final de ese pueblo. Fuego descendiendo del cielo para destruir a esos 2 lugares. ¿Por qué? Porque representaban el colmo de la decadencia moral. De alguna manera, Sodoma y Gomorra se han mantenido vigentes a lo largo de la historia humana. Una ciudad profundamente sexualizada, con valores relativos, priorizando el placer por encima de todo, generó una cultura donde todo estaba permitido. Así que los habitantes de Sodoma y Gomorra tenían permitido todo, sin barreras. Lo importante era sentirse bien. En esa realidad se dice que Lot era justo. Pero, ¿era realmente justo? Yo creo que era diferente. Creo que no hacía lo que los demás hacían, pero creo que era tolerante para el mal. No, respetaba, pero no proponía, porque su prioridad era el estatus, la posición que había logrado. Hay que recordar que Lot llega a esa zona por una elección personal. Su tío Abraham le dice, la tierra está delante nuestra, escoge a dónde quieres ir. Para donde tú vayas, yo voy a ir en sentido opuesto, para que nuestros ganados y nuestra gente no choquen entre sí. Lot vio el panorama y eligió la tierra que más ganancias le iba a dar. Y por eso fue hacia Sodoma y Gomorra, mientras que Abraham fue en sentido contrario, el norte de Lot.
era el éxito material, sus intereses económicos, su estatus. Estatus que había logrado en Sodoma y Gomorra. Así que era tolerante para el mal. No proponía cambios, no proponía correcciones, porque su interés era mantener su estatus. Una sociedad corrupta, una persona justa en apariencia, pero mundana en sus valores. Un problema ético. Aquí tengo dos visitantes, los ángeles que han tomado forma humana y los hombres de la ciudad que quieren tomarlos para violarlos. Porque en realidad eso es lo que está diciendo la Biblia. Querían tomarlos para violarlos. Un problema ético. Las buenas costumbres, una persona de buena educación, tenía que hacerse responsable de sus huéspedes. ¿Cómo iban a tomarlos? Estaba de por medio la reputación de Lot. No, Lot no quiere decirle a la multitud que no lo haga. No quiere enfrentarse a la multitud. Acepta la propuesta, acepta la costumbre. No va a sacrificar a sus invitados. Así que mira a su alrededor y encuentra a sus hijas. A primera impresión, parece casi un acto de martirio, de sacrificio. Pero el móvil sigue siendo humano, temporal, terrenal. Así que ¿estuvo bien o estuvo mal? No, estuvo mal todo. Estuvo mal todo desde el comienzo, desde el momento en que se encaminó a Sodoma y Gomorra, todo estuvo mal. ¿Por qué? Porque no puedes esperar una cosa buena si empiezas mal, si empiezas con malas motivaciones. Hace unos días un periodista decía, si tienes todos los elementos de una comida, todos los ingredientes en mal estado, mal logrados, mal hechos, ¿crees que la comida te va a salir bien? No, la comida va a salir mal. Claro, el periodista lo decía por una razón que no voy a comentar aquí, pero que imagino que muchos entienden, ¿no? Si tu vida tiene prioridades equivocadas, tiene pasos equivocados, un norte equivocado, ¿hay manera de que termine bien? Claro, en el camino puedes tomar decisiones buenas, pero si el norte fue malo, el final siempre va a ser malo. Así que no podemos, Betsabe, calificar de buena o mala lo que fue malo desde el comienzo. Y creo que esta pregunta nos invita a reflexionar en las prioridades de la vida. ¿En qué cosa es importante para nosotros? ¿En qué cosa queremos lograr en nuestro caminar? ¿Solo éxito material? ¿Solo aceptación del grupo en el que estamos? ¿O queremos ser personas de valor? Una persona de valor no se mide por cuánto tiene o por cuán aceptada es, sino porque encarna, vive, se mueve bajo convicciones permanentes. Escúchenme, en el mundo de hoy las convicciones son blandengues. Hoy crees una cosa y mañana crees otra cosa. Las convicciones que no cambian son las que nacen de la palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Y cuando construyes tu vida sobre los valores de la palabra, o sea, sobre una base firme, puede llover, tronar y caer la tempestad, pero te vas a mantener firme. Y puedes pasar por 1000 peripecias, pero vas a llegar a buen puerto, porque la virtud no está en hacer tu propio camino, sino en seguir las instrucciones de Dios. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Lot, ¿siguió las instrucciones de Dios? No las siguió en ningún momento de su vida. Se movió por intereses carnales. Finalmente fue salvado. Fue llevado lejos de esas ciudades que terminaron incendiadas, destruidas. Pero aún allí
en la cueva donde se salvaron, mientras Lot yacía cansado y borracho, sus hijas optaron por una asquerosa solución: preservar su familia juntándose a su padre. Lot es el padre de dos naciones que se convirtieron en enemigas del pueblo de Dios. Miren ustedes, un desastre tras otro desastre, y sobre ello otro desastre. Todo comienza con un norte equivocado. O buscas los valores del reino, que son firmes, o dejas que tu vida se vaya tras estos valores terrenales. Lo que el mundo llama éxito no es éxito. Lo que el mundo llama triunfo no es triunfo. El éxito y el triunfo es construir nuestra vida sobre la palabra de Dios. Para pensar, ¿no es verdad? Ok, vamos pensando y vamos entrando a unos mensajes comerciales. Y volvemos para la tercera parte de La Biblia Responde. Ya regresamos. Buenas tardes, Pastor Miguel. Quisiera saber, si Dios dice de sí mismo que Él no es un Dios de confusión, ¿por qué entonces confundió la lengua de aquellos que construían la Torre de Babel? Muchas gracias. Jessica, gracias por tu pregunta, porque tu pregunta también nos señala lo que podría ser una contradicción. Porque en el Nuevo Testamento Dios se presenta a sí mismo como un Dios que no es de confusión. Así, yo no soy Dios de confusión. Pero en Génesis, cuando los hombres trataron de construir la Torre de Babel, se dice de que Dios confundió la lengua de todos, de tal manera que no se podían entender el uno con el otro y el proyecto se quedó trunco. Entonces, acá viene la pregunta: ¿promueve o no promueve la confusión? ¿Es Dios de confusión o no es Dios de confusión? ¿No es eso una contradicción? No, no es una contradicción. El problema está en que tenemos que ubicarnos en el contexto. Y el contexto es el siguiente. En el Génesis, el proyecto de levantar una torre que llegase hasta el cielo era un proyecto egocéntrico. Era un proyecto mundano que partía de una intención de rebelarse, de igualarse a Dios. Estamos entonces en el campo de lo malo. Ese proyecto negativo tenía que ser cortado, tenía que ser desechado, porque iba a llevar a la raza humana por un camino sin retorno, más o menos lo que al comienzo del Génesis, ¿no? El árbol de la vida, de la ciencia y del mal. Adán y Eva toman del árbol de la ciencia del bien y del mal, y entonces Dios pone una espada que cuide el árbol de la vida. No sea, dice el Génesis, que el hombre alargue su mano, venga a ser como nosotros y el problema se vuelva mayor. Así que la historia de la Torre de Babel no es una historia de confusión, es una historia de corrección. En cambio, cuando Pablo dice de que Dios no es un Dios de desorden, no es un Dios de confusión, sino de orden y de paz, está hablando de su reino, de cómo funciona su reino, su iglesia, su obra. Y está diciendo que la marca de la iglesia del Señor tiene que ser el orden, la paz, las buenas costumbres, no la confusión. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Corinto, que es a la iglesia a la que Pablo se dirige, los hermanos estaban cometiendo excesos. Los dones carismáticos,
la celebración de la cena, la práctica de la iglesia estaba cayendo en un desorden que se expresaba en la desunión. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de fulano, yo soy de sutano. Una desunión que se expresaba en los conflictos. Eran tanto que algunos iban a juicio contra otros. Escándalo y confusión que se expresaba en la ética. Había uno allí que había tomado a la madrastra como su pareja, provocando un escándalo que ni siquiera aparecía entre los que no eran cristianos. Sin embargo, era una iglesia que tenía todos los dones, y todos los ministerios, y todos los recursos. Era una iglesia que no vivía en orden, pero que tenía riqueza material. Y Pablo escribe y le dice, les recuerdo que Dios no es Dios de confusión, sino de orden y de paz. ¿Qué cosa está diciendo Pablo? Que dentro de los parámetros de su reino, lo que caracteriza al reino de Dios es el orden, la paz, la unidad. Por eso, en esa misma línea, Jesucristo va a decir que la característica que nos distingue como sus discípulos es el amor los unos por los otros. Amor que no nos uniformiza, que más bien nos permite tener una rica diversidad, donde el amor, la paciencia, el respeto, la tolerancia nos permite mantener la unidad en medio de nuestra diversidad. Así que, volviendo a la pregunta, estamos hablando de dos escenarios diferentes. En el reino mundano, la confusión es la marca, tanto que la competencia, la supervivencia del más fuerte, la lucha, es lo que se prioriza. Pero en el reino de Dios, la marca es la unidad. Y por lo tanto, Dios es Dios de orden, de paz y no de confusión. Ahora, eso también tiene una aplicación propia para nosotros, porque tenemos que hacer una introspección para ver si nuestras vidas están caminando dentro del orden de Dios o si nosotros estamos dejándonos llevar por la vorágine de la vida y entonces la confusión no está afuera, sino que se ha instalado en nuestros pensamientos, en nuestras prioridades y en nuestro andar. Hay tanta tensión en la vida que a veces dejamos que esa tensión se instale, se establezca en mi propio caminar y termino por una vida zigzagueante, un día en esta dirección, otro día en esta dirección. A eso se le llama acomodarse a las circunstancias. Otra vez, necesitamos tener un norte en la vida. Necesitamos, así suceda lo que suceda, caminar en una dirección. Tienes que tener un plano de vida. Tienes que tener los 10 pasos que te llevan a descubrir el tesoro escondido. Esos 10 pasos están aquí, en la Escritura. Y la razón por la que tenemos un programa a la semana para decirte que la Biblia responde es porque de una y de otra manera queremos insistir en que necesitas echarle una mirada permanente a la sabiduría de Dios para que tu vida deje de ser presa de la confusión del mundo y empiece a encontrar el orden y el camino correcto hacia un desarrollo pleno. Me parece más que interesante la forma como Jesucristo se define a sí mismo. En Juan capítulo 14, Jesucristo dijo, yo soy el camino vivo y verdadero. Eliminó de plano que hubieran más caminos, más opciones. Solo hay una manera de llegar a realizarnos como criaturas. Es tomando a Jesús como el modelo de nuestra vida. Y quiero, para cerrar esta pregunta, proponerte que el modelo de tu vida
no sea ni el político, ni el deportista, ni el artista. Tu modelo de vida tiene que ser Jesucristo. Y en la próxima disyuntiva que te toque enfrentar, antes de tomar una decisión, pregúntate, ¿qué haría Jesús? Quizá al hacer esa pregunta encontrarás un norte difícil que implica caminar contra la corriente, pero tremendamente significativo. Hay que vivir siguiendo las huellas del Maestro. ¿Ok? Vamos a la última pregunta de la tarde. Vamos a escuchar con atención para luego buscar la respuesta. Adelante, control. Hola, ¿qué tal? Soy Luis y tengo una pregunta. ¿No es un poco exagerado decir que todos somos pecadores, que todos estamos condenados, a pesar de notar que hay gente buena en el mundo? Luis, gracias por tu pregunta. Esta pregunta es importante y la respuesta me parece a mí que está conectada de alguna forma también con el tema de las imágenes, es decir, de los extremos, de los excesos en los que a veces solemos caer. Es verdad, la Biblia dice que no hay nadie bueno, que no hay nadie justo, que no hay ni siquiera uno. Pero por otro lado, la realidad indica que de cuando en cuando encontramos bondad y virtud en las personas. De hecho, las últimas Olimpiadas que hemos presenciado y algunos actos heroicos y profundamente humanos que los noticieros nos comparten, señalan de que a pesar de que estamos mal, a pesar de que el género humano está mal, sin embargo, todavía hay bondad. Todavía hay, podríamos decir, gente buena, gente noble, que se porta bien, que hace cosas altruistas. La pregunta surge en ese contexto. Si la Biblia dice que todos somos malos, pero yo veo bondad y generosidad en el ser humano, ¿no será que la Biblia es muy exagerada? Es que necesitamos recordar que los seres humanos hemos sido hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. La imagen de Dios todavía está presente en la raza humana. La raza humana ha hecho atrocidades a lo largo de la historia. Solo hay que revisar las páginas de las enciclopedias o ir al Google para darnos cuenta de cuánta muerte y desgracia ha producido la humanidad en sus guerras, en sus enfrentamientos o en los experimentos que ha hecho. El mundo, el planeta está sufriendo por culpa de la raza humana. Es decir, la condición espiritual es el pecado, pero aún en esa condición, la imagen de Dios no se ha borrado. Claro, Satanás hace su trabajo. Trata de impregnar de maldad toda la vida humana. De manera que es como una mancha que va avanzando y profundizándose en nuestra vivencia. Pero en estos 21 siglos después de que Cristo estuviera presente aquí, tenemos que decir que todavía la bondad, el sello, la imagen de Dios sigue presente en diversas expresiones en la humanidad. Entonces, ¿somos o no somos buenos? ¿Somos o no somos malos? Ok, es que tenemos que distinguir entre actos de bondad y la condición espiritual delante de Dios. Cuando la Biblia dice que todos somos pecadores, está estableciendo que todas las personas poseemos una naturaleza inclinada al mal. Que en determinados momentos le hagas caso
y en determinados momentos ignores esas inclinaciones, no cambia tu estado. La naturaleza pecaminosa está presente. Una naturaleza que nos iguala delante de Dios. Porque Jesucristo no vino a la tierra para hacer cosas buenas. Y yo no voy al cielo por hacer cosas buenas. Jesucristo vino a la tierra para borrar esa naturaleza pecaminosa. Y yo puedo lograr un lugar en el cielo, no por los méritos que haga, sino porque pongo mi vida en las manos de Jesús, confío en su obra y empiezo a caminar detrás de sus pisadas. Por eso, Pablo va a decirnos que somos salvos no por obras, sino por la gracia del Señor. Porque otra vez, el problema no son los actos pecaminosos que cometemos, sino la naturaleza pecaminosa con la que todos nacen. Y por eso, a los ojos de Dios, no hay diferencia entre una gran mentira y una pequeña mentira. A mis ojos sí. Fue una pequeña mentira, ¿por qué tanto escándalo? Pero pecado es pecado. Problema serio. Problema que nos separa de Dios. Problema que solo se puede solucionar con la obra de Jesucristo en la cruz. Es este problema lo que le da el marco a la solución de Dios. Mi criatura está inclinada al mal. No me voy a preocupar de las cosas malas que hacen, sino me voy a preocupar de corregir su corazón. Tengo que resolver el verdadero problema, volver su corazón hacia mí. ¿Cómo lo hago?, se pregunta Dios. Le puedo pedir que haga cosas buenas, pero su corazón sigue inclinado al mal. Entonces voy a tomar la iniciativa. Voy a enviar a mi Hijo Jesucristo para que viva como ellos tienen que vivir. Viene Jesucristo, vive entre nosotros como nosotros, pero sin pecado, y finalmente ofrenda su vida en la cruz. Derrama su sangre, la ofrece en libación por nuestros pecados, el Padre la toma y a través del sacrificio de Jesús borra nuestras rebeliones y nos declara sus hijos y sus hijas. Escúchame. El Evangelio dice que a todos los que le recibieron, a los que reciben a Jesús, se les dio el derecho de llamarse hijos de Dios. Un hijo de Dios no llega a esa condición por virtud propia, sino porque entrega su vida y recibe a Jesús como Señor y Salvador personal. No se trata de qué pecador que era y ahora se convirtió, no. Todos tenemos un corazón inclinado al mal y todos necesitamos reconciliarnos con Dios. Por eso es importante distinguir entre la condición que tenemos y los actos que hacemos. Algunos actos en tu vida pueden ser terriblemente malos, otros actos en tu vida pueden ser terriblemente, maravillosamente buenos. Eso no hace ni una ni otra cosa. Lo importante es que tu relación con Dios se restaure. No se restaura a través de tus obras. Se restaura a través de poner la fe, la vida en Jesucristo. ¿Me entendiste? Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. No basta entender, hay que recibir a Jesús como Señor y Salvador personal. Y este es el momento, si no lo has hecho antes, para que con tu boca y con tu corazón reconozcas que Jesucristo es el Señor de tu vida. Paso 1, paso 2, reconociéndolo, entonces empieces a seguir las pisadas del Maestro. A eso nosotros le llamamos discipulado. El Señor quiere que todos los que hoy me acompañan no solo practiquen la religión cristiana, no, el Señor quiere que todos
lleguemos a ser discípulos de Jesús, seguidores de Jesús. ¿Sigues a Jesús? ¿Lo sigues en la vida diaria? De eso se trata, llamarse cristianos. Sé que con lo que acabo de decir deben haberse generado más preguntas. No hay tiempo para más. Hemos llegado al final de la Biblia Responde, pero no quiero terminar sin invitarte a enviar tus preguntas. Hazlo por el WhatsApp, por las redes. Participa con nosotros, de manera que el próximo jueves, si Dios lo permite, estemos aquí en este canal a esta misma hora para responder las preguntas que nos hacemos. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Buenas tardes.